Buenas tardes a todos y bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta versión número 23 de las jornadas en este año algo diferente, este año 2020. Pero siempre con el mismo entusiasmo y las mismas ganas de compartir con ustedes. Me ha tocado la responsabilidad de dar inicio a este segundo día de jornadas ganaderas y vamos a hacer un pequeñísimo repaso de lo que es el programa del día de hoy, en que nos van a acompañar conocidos, viejos amigos, técnicos de muy buen nivel, por todos conocidos, y también una amplia gama de miradas convergiendo hacia nuestra ganadería. En la jornada de hoy vamos a comenzar el día con una charla de Roberto Cardelino sobre situación del mercado de la lana. Vamos a seguir con Daniel Benítez, con una mirada hacia la producción ovina, una mirada más carnicera. Y vamos a tener un agregado al programa que ustedes disponen en el día de hoy, que es una presentación breve de Cristian Quesada, del Centro de Formación Técnica Estatal de Magallanes, que está con una sede en Porvenir y nos ha parecido muy interesante que pueda participar, y una charla ligada a la gestión de las empresas agrícolas que va a estar a cargo del contador Jorge Suárez, sin duda también un tema interesante para todos. Vamos a iniciar la jornada con la presentación de un amigo de todos nosotros, una persona muy conocida y muy querida en Magallanes, que es el ingeniero agrónomo Roberto Cardelino de Uruguay, a quien me da mucho gusto presentar y acompañar hoy día en la moderación. El ingeniero Roberto Cardelino obtiene su título de ingeniero agrónomo en la Universidad de la República de Uruguay en 1970. Entre los años 1977 y 1980 realizó cursos de posgrado para obtener un Master of Science en la School of Wool and Pastoral Science en la Universidad de Nueva Gales del Sur en Australia, en las áreas de mejoramiento genético en ovinos y producción de lanas. Entre 1970 y el 2006, Roberto desempeñó actividades en el Secretariado Uruguayo de la Lana, el SUL, como gerente del Departamento de Investigación de Producción Ovina hasta 1996 y posteriormente como gerente del Departamento de Investigación y Promoción de Lanas. Ha sido representante del Uruguay en la Federación Lanera Internacional desde 1996. Entre los años 1985 y 2005 se ha desempeñado como asesor privado también de empresas agropecuarias en Uruguay, Argentina y Brasil. Desde el 2005 al 2009 fue el representante de Walmart Company en Latinoamérica. Es y ha sido consultor internacional para diversas organizaciones en Argentina, Chile, Perú, Brasil, Irán y Australia en áreas de producción ovina y de lana. Actualmente Roberto es director de la firma Delta Consultores en producción animal. Así que me da, Roberto, muchísimo gusto con esta presentación, darte la más cordial bienvenida y entregarte el escenario en el día de hoy. Un abrazo. Hola. ¿Se oye ahora? Sí, Roberto, se te escucha y estamos a la espera que Felipe instale la presentación. Danos un minuto. Ahí ya viene la presentación. Igual, de todas formas, Raúl, para comenzar, quisiera agradecer fundamentalmente a la directiva de Asogama por esta gentil invitación. Felicitarlos a su vez porque veo que siguen con estas charlas ganaderas hace ya más de 23 años, como contaste ayer,
lo cual me parece realmente una contribución muy grande para todo el sector agropecuario de Magallanes. Como tú bien sabes, Raúl, es una zona que a mí me atrapó siempre, me encantó, y donde tengo grandes amigos. De todas formas, pido a través tuyo que le hagas llegar a toda la barra de amigos y conocidos mis más afectuosos saludos y el deseo de que pronto nos podamos volver a ver. Bueno, para dar comienzo, la charla que habíamos conversado con Raúl como moderador era un poco ubicar qué es lo que está pasando con la situación actual de la lana y qué perspectivas tiene el mercado mundial, ¿verdad? Esta es una presentación que la hemos realizado junto con mi amigo y colega José Luis Trifoglio. Y bueno, vamos a tratar de repasar un poco los temas conceptuales para aclarar este tema que obviamente está preocupando al sector productor e industrial de todo el mundo, ¿verdad? ¿A qué viene, por favor? Bueno, para empezar bien clarito, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema lo vemos acá, en esta gráfica de precios. Esta gráfica de precios del indicador del mercado del este de Australia, expresado en dólares americanos. Y como vemos, ha habido una caída enorme en los valores de la lana. Obviamente el mercado del este es la referencia para todo el mundo y claramente vemos ya hay una franca caída del precio que afortunadamente, y eso lo vamos a discutir después, afortunadamente en las últimas semanas ha tenido un repunte importante. Creo que dentro del panorama que veníamos viendo, esto es una buena noticia, que hay que tomarla también con prudencia y ver cómo evoluciona y si se consolida, ¿verdad? Pero bueno, este es el problema, estamos en un momento de muy bajo precio de la lana y vamos a analizar un poco los por qué y cómo podemos ver este tema de aquí para adelante. ¿Qué viene? Este tema de variación de precios en la lana, y todos en general, la gente conocida que está vinculada al tema de la lana, dice que no hay una zafra igual a la otra. Y está cargada en el tiempo, ¿verdad? De subas y bajas. Normalmente las bajas asociadas a problemas económicos en el mundo y las subas claramente siguiendo estos temas y adoptando, digamos, una suba de precios, un sentimiento del mercado mejor cuando las condiciones económicas mejoran. Siguiente. Entonces, creo que es importante explicar esto porque en definitiva nos lleva a entender mejor de qué depende, digamos, el tema del precio de la lana, que depende básicamente de que haya consumo, ¿no? Lo primero es claramente la dependencia que tiene el consumo de lana de la situación económica de los países que claramente tienen mayor consumo, ¿verdad? O sea, depende de lo que sea la situación económica medida por el PBI per cápita. Si estamos sufriendo una situación de crecimiento económico o de decrecimiento económico, lo que lleva en definitiva a generar lo que se llama la confianza del consumidor. La confianza del consumidor es si existe propensión al consumo por parte de los consumidores o no, ¿verdad? Cuando la confianza del consumidor es buena, en general la gente en los diferentes países consumidores tiene una propensión a consumir más. Cuando claramente la situación económica es mala, esto se ve afectado. En segundo lugar, también depende de los padrones de consumo de vestimenta, ¿verdad? Todos sabemos que la moda es como se llama, un blanco móvil, pero en alguna forma es bastante predecible, ¿no? También depende de las condiciones climáticas. Acá básicamente estamos hablando de un producto
producido en el hemisferio sur para abastecer el hemisferio norte. Y también la lana no juega solo el partido, ¿no? La lana tiene fibras competidoras, fundamentalmente los sintéticos y el algodón. Y en el total la lana no representa demasiado, pero entre un 1 por 2% del total, aunque se estima que en lo que es vestimenta puede llegar a subir al 3, 3,5, ¿no? Siguiente. Entonces, para ubicarnos un poco en el tema, nosotros básicamente lo que estamos más ligados a la producción de la materia prima, tenemos que tener en cuenta que estamos formando parte de una cadena textil de la lana, ¿verdad? Que tiene como mínimo 6 etapas. O sea, la primera, lo que estamos involucrados más en la producción, luego lo que se llama el procesamiento primario, fundamentalmente la industria topista, o sea, dedicada al lavado y peinado de la lana, pero sigue luego los que hacen el hilo, los que hacen el tejido, los que tiñen, los que hacen la terminación, la confección de la prenda y por último la comercialización. O sea que estamos hablando de una cadena textil larga, con sus complejidades, además geográficamente muy... Perdón. Con muchas de estas etapas de la cadena situadas en diferentes partes del mundo, de forma tal que los problemas eventualmente pueden ser diferentes a lo largo de dicha cadena. Pero lo que nos tiene que dar claro es que, como toda cadena de producción, no se mueve porque se empuje, sino porque hay una atracción desde el lado de la comercialización y del consumo, ¿verdad? Las cadenas productivas se mueven así. Siguiente. Entonces, analicemos brevemente a qué se debe la depresión del mercado actual de la lana, ¿verdad? Y yo diría que básicamente, porque todo en general se ha atribuido al COVID, pero ya en el tema de la lana había un problema anterior, ¿verdad? Entonces yo diría que simplificando, podemos poner dos factores principales que explican esta situación. Uno, que ya comenzó en septiembre del año pasado, que comenzó a afectar seriamente, que fue la guerra comercial entre Estados Unidos y China, ¿verdad? Vamos a ver un poco eso cómo afectó, pero ya había comenzado antes. A lo que se le sumó, a partir de febrero de este año, bueno, la pandemia del COVID-19 y todas las consecuencias que estamos viviendo en carne propia, lamentablemente. Siguiente. Roberto, sí, mil disculpas, pero te voy a interrumpir 10 segundos. Sí. Porque igual que ayer, ya con la edad la memoria me falla, me olvidé comentar que por favor la gente haga sus preguntas a través del monito que ven abajo de la barra de presentación que dice preguntas y respuestas. También pueden hacerlas a través del chat, pero de preferencia en preguntas y respuestas. Y esperamos que las puedan ir haciendo para nosotros transmitírtelas a ti, Roberto, al final de la presentación. Discúlpame la interrupción. Por favor, Raúl, encantado. Bueno, ¿y cuáles fueron las consecuencias de ambos procesos, del problema entre Estados Unidos y China? Bueno, fue un golpe macroeconómico de grandes proyecciones, una baja, podrá andar al 6% o más en las economías del mundo, lo cual obviamente afecta a todo. Y después, las consecuencias negativas que hubo de estos dos problemas sobre el consumo en general de todo tipo de bienes, pero de vestimentas en particular, ¿verdad? Porque el consumo de vestimentas ya está más cercano al tipo de consumo suntuario y no es un consumo esencial, ¿verdad? Y también llevó a una situación que no se había visto antes, en todas esas crisis que yo mostraba en aquella gráfica, ya más grave, ¿verdad? Llevó a, por ejemplo, cierres en parte de esa cadena textil que yo mostraba, larga cadena, donde parte de esos eslabones han tenido un problema económico serio, ¿no?
Y también como consecuencia macro, de esa, digamos, descenso de la economía en general, la tasa de empleo aumenta, la gente tiene menos poder adquisitivo y se afecta también negativamente la confianza del consumidor, ¿no? ¿Seguimos? Fíjense, por ejemplo, lo que significó la primera causa que yo ponía para ejemplificar la situación actual del bajo precio de la lana. Como decíamos, ya fines de, mejor dicho, de mediados hacia adelante del año pasado, ¿verdad? Fue cuando Estados Unidos impone aranceles a China, esa guerra media inentendible, pero que sucede. Y bueno, apenas Estados Unidos le impone aranceles a China, ¿qué sucede? Que las importaciones de vestimenta de lana de China, que venían ocurriendo libremente y muy a nuestro favor, se vieron afectadas. Fíjense ustedes lo que bajó Estados Unidos, sus importaciones en general, y lo que significaron las importaciones de Estados Unidos a China, ¿no? ¿La que sigue? Y bueno, y todos estos temas han empezado a tener consecuencias negativas en lo que es la confianza del consumidor. Dijeron, no, en Estados Unidos, el descenso que tuvo al final de la gráfica, y otro enormemente grande, el que sufrió la confianza del consumidor, o sea, la propensión al consumo en los países de la Unión Europea. ¿Lo que viene? Sin embargo, en el Asia el tema fue importante en Japón y Corea del Sur, pero parece haberse recuperado bastante. E increíblemente en China la confianza del consumidor no se vio tan afectada, a pesar de haber sido el país donde comenzó todo el tema del COVID, ¿no? Siguiente. ¿Y por qué hablamos básicamente del tema, o mejor dicho, China está involucrado en todos los eventos de la lana? Porque claramente cuando China hizo su gran cambio económico, que cambió la economía del mundo, claramente pasó a ser un actor fundamental en los temas laneros, ¿no? Solo como ejemplo pongo tres, pero es para todos conocido que, bueno, en el tema producción, China está segundo en volumen, pero debemos aclarar que no es un gran productor de lana de calidad, como son Australia, Nueva Zelanda, Argentina, Sudáfrica, Uruguay y Chile también, ¿no? Digo, no es ahí donde juega el rol más preponderante. Lo que sí sucedió en la barra del medio es que China se apropió prácticamente del tema industrial de la lana. Cerraron cantidad de empresas en Europa, en otros países del mundo, y se concentraron en China, y China pasó a ser un actor fundamental en la industrialización de la lana, ¿no? Fíjense ustedes nomás, y elegí solamente la cantidad de tops, o sea, de lana peinada que exporta China, soy el primero. Le sigue República Checa por la instalación de una gran fábrica inglesa, Modiano. Uruguay, Argentina. Lamentablemente creo que Chile, la situación de la planta donde ustedes están localizados, creo que cerró. Y bueno, y otros actores como Italia, Alemania y Reino Unido, ¿verdad? Pero Italia muy disminuido también. Antes era un centro súper importante en lo que era la industrialización de la lana, y pasó a tener una trascendencia menor, ¿verdad? Pero también es importante, y esto es importante verlo, desde el punto de vista de consumo de la lana. China es el que consume más vestimenta de lana, ¿verdad? Y lo sigue Estados Unidos, Japón, Alemania, Corea del Sur, Italia. Fíjense que entre los 6 consumidores más grandes tenemos
3 países asiáticos, China, Japón y Corea del Sur. O sea, es un escenario notoriamente diferente a lo que era el pasado, donde los digamos, reyes del consumo de lana eran básicamente los países europeos, ¿no? O sea, que esto, ¿qué quiere decir? Que, bueno, que China es un jugador clave en todo el negocio lanero, sobre todo a partir de su boom económico, ¿no? ¿A qué viene? Pasa no, la otra. Bueno, tampoco nos olvidemos, un poquito creo que es importante ponerlo en perspectiva, la producción de lana del 95, por ejemplo, hasta la fecha, bajó enormemente a nivel mundial, casi un 30%, ¿verdad? Casi 500 millones de kilos base limpia, ¿no? O sea que estamos también jugando otro partido hoy con una oferta mucho más discreta de lo que había sido en el pasado. ¿Seguimos? Y si nosotros vemos, por ejemplo, esta es una gráfica muy sencilla para explicar qué es lo que ha venido pasando con los diferentes tipos de lana. La producción de lana fina, que aquí la ponemos como las lanas que tienen menos de 24,5 micras, fíjese lo que bajó de casi 1.000 millones, hoy nos llega a 400, ¿no? ¿Esto basado en qué? En que, bueno, muchos productores de lana en Australia, Sudáfrica, Argentina, Uruguay, decidieron continuar con otros sistemas de producción donde la lana no fue el elemento fundamental y en consecuencia la lana fina fue la más afectada. La lana media, que es entre 24, 6 y 32, que prácticamente que pertenece a esos sistemas, digamos, más doble propósito tradicionales que hay mucho en nuestra región, con razas doble propósito, también bajó. Y la que menos se afectó, que es la lana gruesa de más de 32 micras y media, que no se usa prácticamente en vestimenta, sino en usos interiores como alfombras, tapicería, etcétera, etcétera. Esto pertenece a sistemas que son más carniceros, ¿verdad? Donde el producto principal es la carne y esto es un subproducto. Pero bueno, este es el panorama que tiene hoy la lana. Siguiente. Ahora bien, es importante que esto lo tomemos en cuenta porque independiente de los vaivenes que pueden poner la moda de un año a otro, etcétera, etcétera, de una estación a otra, hay unas tendencias que yo llamaría estructurales de los consumidores, que esto no creo que vayan a cambiar mucho, ¿verdad? Que son, ¿qué sustentos tiene hoy el consumidor en su cabeza para llevarlo a comprar tal o cual vestimenta? Primero, es claro que el consumidor actual tiende, ya hace años, ¿no?, a utilizar telas y prendas más livianas. Clarísimo, no se usan aquellos ni paños tan pesados, ni suéteres tan pesados. Todo en general tiende a prendas más livianas, que tengan un toque más suave, o sea, que no produzcan picazón, porque las nuevas prendas se empiezan a usar contra la piel. Y bueno, por ejemplo, ropa deportiva, ¿no? O para usar en varias estaciones. Un estilo más, como se llama, vestimenta tipo capas de cebolla. Se utilizan más prendas sobre el cuerpo que no una sola prenda muy pesada, ¿no? Y genera un estilo más informal y deportivo. Y también que tenga fácil cuidado, ¿verdad? Por eso están todos esos procesos que dotan a la lana de lo que se llama easy care, que se pueda lavar, utilizar, etcétera, y secar sin problemas de encogimiento, etcétera, etcétera. Todo esto lleva a qué? Que bueno, que en vestimentas se va a utilizar cada vez más lana fina. Por poner un ejemplo, allí pongo, bueno,
25 micras como límite, ¿no? ¿Seguimos? Entonces veamos un poco, ahora yo voy a dividir esto en ver lo negativo primero de esta crisis actual del COVID, que claramente es mucho mayor de las anteriores y muy inesperada y muy difícil de prever para nosotros, y después vamos a ver los aspectos positivos que también estamos viendo dentro de estas circunstancias. Lo primero es que, obviamente, dados los efectos negativos en la economía, en lo que decimos la confianza del consumidor, no debería esperarse en el corto plazo una reversión muy importante y rápida del actual nivel de demanda, ¿no? Y de los precios de la lana. No sería lo lógico de esperar. Esto creo que va a llevar un tiempo más, ¿no? La segunda consecuencia es que muchos actores que yo les mostraba de esa larga cadena textil lanera se han visto muy afectados económicamente y financieramente, incluidas muchas de las corporaciones que manejan el sector de vestimenta. Por ejemplo, en Europa se supo que, por ejemplo, la empresa Zara, que es una corporación enorme, este primer semestre del 2020 fue la primera vez en su historia que dio pérdida, ¿no? Esto está ejemplificando claramente que la situación ha sido muy difícil, ¿verdad?, para los distintos eslabones de la cadena, ¿no? Y después, lo otro negativo es que, claro, al trancarse las ventas, o ausencia o disminución de ventas, a lo largo de esa cadena que veíamos, se empiezan a generar stock remanentes, ¿no? Desde lana sucia, como está pasando seguramente en Chile también, pero la gente, bueno, retiene hoy la lana, no la vende, y desde lana sucia hasta hilados, hasta telas y hasta vestimentas. Entonces digo, también va a haber una etapa donde, si la economía se mueve, va a que liberarse de estos stocks que se han acumulado en la cadena textil, ¿no? ¿Seguimos? Fíjense ustedes la repercusión que ha tenido el COVID, y esto es dos escenarios de recuperación económica. Fíjense ustedes, la primera línea arriba preveía lo que iba a ser el crecimiento económico en el 2019. Vino el primer brote de COVID, la economía bajó y pensaba recuperarse con un solo brote. Pero seguro vino otro brote, vuelve a retraerse la economía y vuelve a atrasarse la recuperación económica. Esto es lo que está pasando y lo estamos viendo día a día, ¿verdad? Siguiente. Y lo mismo está pasando con el desempleo, ¿no? Las barras en azul son los escenarios de desempleo cuando había un solo brote. Pero bueno, ya en muchos países tenemos claramente segundos brotes y eso le agrega a cada barra donde se muestra el desempleo, le agrega más desempleo, lo cual obviamente pinta un panorama también muy, muy desfavorable para el rápido aumento del consumo, ¿no? Siguiente. Ahora, yo diría, y en esto no quiero, trato de ser, no creo que sea muy positivo solamente ver lo negativo, que bueno, que está sucediendo, pero bueno, algún día va a terminar. Dentro de todo, ¿qué podemos ver como consecuencias positivas de todo este proceso? Lo primero que me parece que es claro que entendamos, que se está consolidando un cambio cualitativo en el consumidor final. El consumidor final en casi todas partes del mundo está cambiando. Y eso tenemos que irlo visualizando con tiempo. Le pone un foco mucho más importante en temas ambientales, en las condiciones de trabajo
de algunos de los países productores de prendas, porque ya no se fabrica mucho, muchas de las prendas ya no se fabrican más en China porque pasa a ser un país caro comparado con estos otros. Entonces se van a producir a Vietnam, a Bangladesh, a Camboya, etc. Y donde muchas de las empresas que operan lo que después le voy a explicar, la moda rápida, no cumplen. O sea, son condiciones, digamos, de condiciones de trabajo muy, muy irregulares y muy, ¿verdad?, socialmente poco aceptables, ¿no? Entonces, la otra consecuencia positiva, que yo creo que esto hay que verlo con mucha claridad porque es lo que está pasando ya. Está funcionando en el mundo lo que se llamaba la moda rápida, ¿no? La fast fashion, que estaba basada básicamente en productos sintéticos muy baratos, de bajo costo, vendidos por doquier. Esa moda rápida está severamente cuestionada por un problema que ahora lo vamos a ver un poco más en detalle y que la gente obviamente está mucho más preocupada, que es la generación de residuos no degradables, lo cual favorece en el mediano y largo plazo a la industria lanera, porque claramente la industria lanera está basada en un mercado de prendas de mucho mayor calidad que esa moda rápida, con mucho mayor duración, también precio, no contaminantes y además son biodegradables. Ahora les voy a mostrar por qué esto está siendo un problema grave en muchos países, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, algunos de las empresas ligadas a la moda rápida, hoy es el grupo Inditex, que agarra Zara, H&M, Gap, Walmart, Mango, etcétera, etcétera. Pero esta es la que está más cuestionada. ¿Y por qué está cuestionada? Porque esto es lo que está provocando. La moda rápida, o sea, esa moda de... Fíjense ustedes, se calcula que una prenda, obviamente estas son prendas hechas con sintético, con poliéster fundamentalmente, son para usar, creo que en promedio se usan 10 veces y se tiran, y se reponía en esa secuencia que veíamos antes. Esto hoy está bajo la lupa, porque ya a nivel mundial hay islas de residuos de prendas descartables, porque estas prendas no se degradan. Entonces, lleva a un problema que obviamente los países desarrollados la exportan a otros países no desarrollados, pero ¿verdad? Es un tema que tiene serios problemas o serias repercusiones ambientales. Siguiente. Por ejemplo, un tema que todo el mundo es consciente que está preocupando, por ejemplo, es la contaminación que tienen los océanos con microplásticos, ¿no? Y que increíblemente, este trabajo lo dice, la mayor fuente de contaminación de microplásticos en los océanos proviene de los textiles sintéticos, fundamentalmente el poliéster. Las ropas, o sea, el poliéster no se degrada. Entonces, todas las fibrillas que se van desprendiendo durante el lavado, etcétera, pasan al agua, y terminan en los océanos. Fíjense ustedes que se calcula que la contaminación más grande hoy es justamente por los textiles sintéticos. Un 35% seguido de cubiertas, etcétera, etcétera. Pero es, digamos, con la concepción actual del consumidor, ¿verdad? Esto es un palazo grande para lo que venía sucediendo. ¿Sí? Un segundo slide con otras consecuencias positivas, ¿verdad? Es un poco parte de lo que veníamos hablando del nuevo consumidor, ¿no? Claramente, ya está viendo, pero va a haber más todavía,
mucho mayores exigencias por parte del consumidor final en las certificaciones. Y ya hay cantidad de certificaciones operando, unas el RWS, Responsible Wool Standards, la orgánico, auténtico, que es de Schneider, y Australia, que acaba de poner ahora un programa nuevo que se llama Sustainable Wool, que permite, ¿verdad?, que se certifique el producto, que haya posibilidad de tener trazabilidad de ese producto, o sea, de ver desde dónde viene, y temas ligados con el bienestar animal, que es otro tema súper importante, que hay toda una generación nueva que está mucho más involucrada en eso que de repente la nuestra, ¿verdad? Entonces, todos esos temas ¿verdad?, de certificación, de trazabilidad, bienestar animal, solo la lana lo puede cumplir. No hay, bueno, puede ser alguna otra fibra animal minoritaria, ¿verdad? Entonces, todo eso se transforma en que el sustainable clothing, o sea, la vestimenta sostenible, sustentable, ya se ha transformado en un factor clave. Y tiene los australianos vienen sufriendo mucho esto, yo lo vi en varias reuniones de la Federación Lanera. Ellos hacen la operación de mules, que es un corte con tijera de esquilar, digamos, de las corderas al descolarlas de la parte de la zona cercana a la vulva, etc. Y lo cortan simplemente con una tijera, el animal sangra, y bueno, desde el punto de vista de los ambientalistas, de los animalistas, esto no es permitido. Entonces ya hay un ataque directo a todo el tema de no querer comprar lana que haya provenido de predios donde se hace este mule. Esa operación de mule se realiza porque Australia tiene una mosca, la Lucilia cuprina, que deposita huevos simplemente en cualquier suelo del animal que permanezca humedecida, creo que un par de días y con un poco de temperatura. Entonces, es todo un tema, ¿verdad? Un tema que se está discutiendo si hacerlo obligatorio, que se obligue a darle anestésicos cuando se realiza la operación, etcétera, etcétera. Pero ataca fundamentalmente a Australia porque ninguno de los otros países, por ejemplo de Sudamérica, tenemos esta mosca, por suerte. Y después otro tema que se está observando, pero clarísimamente, que es la venta de prendas online. En esto los chinos fueron los pioneros con su web Alibaba, que vende toneladas de productos y lo que uno quiera. Y esto se va a volver mucho más importante, ¿verdad? Yo creo asociado también un poco a todo esto que nos impuso esta pandemia, ¿verdad? Y no estamos hablando de una ilusión, simplemente se lo pongo como ejemplo, pero digo, las prendas de lana, de cashmere y de seda ya se venden hoy por esta vía. Simplemente, yo por ejemplo estaba entrando de mañana, marcas de moda, pero de lujo, como Prada, Burberry, Gucci, Zegna, Armani, todas tienen sus ventas online. Y esto claramente está cambiando también el concepto de la forma de comercialización. ¿Qué sigue? Y después, otro tema que hay que verlo de cara al futuro como positivo. La oferta de lana para vestimenta, pongamos menos de 24,5, hay una reducción significativa en la producción y oferta de este tipo de lana. O sea, no se corre el riesgo de que haya una sobreoferta de fibras de lana aptas para vestimenta, lo cual crea una situación que obviamente presiona los precios altos, ¿no? Ahora bien, también está sucediendo que en la mayor parte de los países desarrollados, está habiendo una enorme inyección de capital, de plata,
en la economía por parte de los bancos centrales para ayudar a sobrellevar la crisis, ¿no? No estoy hablando de nuestros países de Latinoamérica, pero sí está sucediendo en Europa, en Estados Unidos y países de economías grandes, ¿verdad? Esto genera en algún sector visiones mucho más optimistas de la economía mundial, porque sostienen que toda vez que hay inyección de plata por parte de los estados, tendrá un rebote en el Producto Bruto Industrial. Y esto lo podemos ver en la gráfica siguiente, que es que sí, fíjense ustedes, esto muestra lo que pasa en 7 países del G7, o sea, las economías más avanzadas, y países fundamentalmente del BRICS y demás, emergentes. Lo rojo es la cantidad de plata que está inyectándose en la economía real. Y lo azul es el Producto Bruto Industrial, ¿no? Fíjense ustedes, mirando la gráfica, cada vez que se inyecta mucha plata en la economía, termina habiendo un rebote en el Producto Industrial. Esto no está directamente ligado al tema de la lana, pero hay gente que dice, bueno, si esto es lo que está sucediendo en por lo menos 15 países del mundo, el tema hay que verlo también de una forma diferente y no tan negativa, ¿no? ¿Qué sigue? Bueno, entonces, Raúl, creo que estoy en tiempo, ¿no? Yo diría... 5 minutos de presentación, Roberto. Dale, ya estoy en consideraciones finales. Yo diría, pues me parece importante enfatizar esto, Raúl, para que quede más claro de todo. A pesar de la incertidumbre que hay, que todos la tenemos, y que nadie la tiene clarita cuándo termina, basta haber visto nomás la discusión ayer entre Biden y Trump para ver que todos talentean. Empezaron a ver, como yo mostré al principio, comenzaron a ver señales de tendencias moderadas a la suba en los precios en las últimas semanas en los remates de Australia. Subió casi 60, 70 centavos de dólar, lo cual fue una cosa, digamos, no esperada, pero muy importante, porque bueno, de alguna forma hay que verlo como algo positivo, y que está siendo liderada más que nada por China, ¿no? Hay muchos operadores que opinan que esto significaría, no sé si de acá un rebote a los precios que había el año pasado, ¿verdad? Pero opinan como que esto sería, que no es poca cosa, que ya se habría alcanzado el piso de precio, ¿no? Obviamente ahora, por ejemplo, la semana que viene todo depende cuántos fardos Australia ponga en remate. Y bueno, si hay una sobreoferta en momentos en que el precio empieza a subir, no va a ser muy positivo la recuperación. Pero bueno, yo diría que esta es un poco la idea generalizada, diciendo, bueno, este fue el piso del cual debemos ver, y ahora, bueno, todo es cuestión de ver cuánto repecha esto, ¿no? Después, por la época del año en que estamos, y nosotros estamos saliendo de primavera y pronto entrando en verano, pero claramente en el hemisferio norte es la época clave de ventas de productos de lana. O sea, el comportamiento de las ventas en este periodo otoño-invierno que empieza ahora en el hemisferio norte va a ser clave para tener una idea más acabada del mercado y de su futuro. O sea, si el consumo se logra recuperar efectivamente en los países del hemisferio norte, bueno, es una muy buena idea, ¿no? Muy buena señal de futuro, ¿no? En tercer lugar, es importante visualizar que la recuperación de la demanda y los precios de lana
sobre todo finas y superfinas, menos de 19,5, 20, tienen un escenario mucho más favorable que las lanas medias. Esto por el que ya decíamos anteriormente, por el tipo de producto al cual están yendo hoy este tipo de lana. Por ejemplo, ocurrió hace una semana ya el Festival Nacional Chino de mitad de año, donde, por ejemplo, se puso de moda el uso de suéteres de cashmere lana, más lana, mezclados. Por supuesto, los chinos le dicen que es puro cashmere, pero tiene lana de 17, 18 micras. Y bueno, se ha puesto de moda en esta etapa de entrada del invierno una prenda que, bueno, seguro, los chinos la utilizan, la usan, y es la que ha un poco movido el mercado de lanas finas en los remates de Australia, ¿no? En cambio, las finuras esas de 26, 29 micras que van o a madejas para tejer a mano, no son las más demandadas en el momento. Y también hay otro hecho. Los consumidores de prendas de lana fina de más lujo, de todas esas marcas, como decía hoy, las más famosas, etcétera, etcétera, lideradas por los italianos y marcas europeas, etcétera, van a ser en el fondo, al final del día, los menos afectados por los efectos de la pandemia, porque esos son la gente que tiene dinero. Es una proporción de los consumidores que no representa gran volumen, pero tiene poder de compra y tiene interés bueno, de que lo vean con esos trajes, con esas prendas que tienen alto costo, y donde a ese mercado lujoso, que sistemáticamente estaba un poco concentrado en Europa, entran los considerados, digamos, nuevos ricos de China, de Rusia y de India, ¿verdad? Yo ya veía el otro día en la página web ofertas de trajes, pantalón y saco de lanas muy finas, a 3, 4 mil euros. Y bueno, y dicen que la demanda fundamentalmente viene de este tipo de consumidor que bueno, al haber hecho ser nuevo rico y demás, le gusta vestirse y con las marcas que no estaban acostumbrados a usar y que dan prestigio de alguna forma. ¿A la última? Entonces yo diría, como una reflexión para los que están digamos, metidos más directamente en el mundo de la lana, y claramente estoy pensando también en los productores, claramente los momentos que estamos viviendo en todo el mundo son muy complicados. Y nadie sabe exactamente cuándo se retornará a la normalidad, ¿no? Esto a mi juicio obliga a todos los integrantes de la cadena textil lanera a un análisis a fondo de su negocio. Eso lo van a hacer todos, lo están haciendo todos. Y hay firmas a lo largo de esa cadena que seguramente van a caer y no van a aguantar. Y esto, yo creo que el analizar a fondo el negocio y adoptar la mejor estrategia. O sea, uno se dice, bueno, estoy en una situación mala, no es bueno vender, etcétera, etcétera, pero digo, es buena cosa tener una estrategia, ¿no? Para poder capitalizarlo una vez que mejoren las condiciones, que yo estoy convencido que serán muy favorables a la lana, fundamentalmente la más fina, ¿verdad? Ya, hay que tener una estrategia porque no hay peor estrategia que no tener estrategia. Te pongo un ejemplo, en las Falkland Islands, en las Malvinas, el gobierno terminó comprando toda la zafra de los productores. Claro, no digo que eso sea lo que haya que hacer en todos lados, pero sí, digamos, analizarlo el tema, y sobre todo, como yo digo después, que en muchas circunstancias las soluciones individuales no tendrán efectividad. Pero si yo estoy hablando de una región que vive
o donde el tema de la lana es súper importante, donde de repente hay industria procesadora, etcétera, etcétera, se precisa un enfoque, digamos, más colectivo y más profesional, ¿verdad? Que trate de generar acciones que se entiendan más adecuadas para proponer a los tomadores de decisiones, o sea, al gobierno, ¿verdad? No va a ser fácil, pero yo creo que es súper necesario. Aquí, por ejemplo, en Uruguay incluso se está hablando de posibilidades de líneas de crédito baratas para que el productor pueda mantener su zafra, no verse obligado a vender. Bueno, así creo que deberá ser parte, digamos, de estos análisis que yo entiendo que van a ser muy importantes. ¿Por la otra? Bueno, y con esto termino. Agradezco de nuevo a los directivos de Azogama por la gentil invitación. Le agradezco mucho a Raúl por su moderación. Creo que cumplimos bastante el tiempo. Y Raúl, lo dejo en manos tuyas y si hay preguntas, encantado. Sí, hay algunas preguntas, Roberto, y vamos a tratar de resumirlas en beneficio del tiempo. Quiero decir que veo 133 conectados en este momento. Así que bien, Cardelino, cómo atrae público. Muy bien. Vamos a ir viendo algunas, no sé si nos va a dar el tiempo para todas, Roberto, pero como tú quieras. Vamos a ir. No sé la verdad si es un comentario o una pregunta, pero podemos tomarla de los dos y creo que de cualquier forma tú puedes comentar algo. Vamos a tratar, Roberto, te voy a rogar que seamos más o menos concisos en la respuesta, porque hay varias preguntas. Nelson Riquelme comenta o pregunta: ¿la tendencia de consumo en forma amigable con el medio ambiente podrá generar un aumento sostenible del valor de la lana para la región patagónica, argentina y chilena? Yo creo que sí. Creo que sí. Yo personalmente digo, yo lo veo que acá en Uruguay ya se está agendando el tema del RWS, de lo orgánico, de lo que fuera. Australia también lo está tomando en serio. Yo creo que la zona patagónica, que ya comenzó en Argentina, me consta, debería, a mi juicio, hacer el ejercicio de ver este tipo de certificaciones que hay. Creo que tienen todas las condiciones ecológicas para poder cumplirlo. Yo lo haría, porque yo creo que va a ser muy importante de cara al futuro. Gracias, Roberto. Interesante la mirada, sin duda. Tú sabes que el peor fuego es el fuego amigo. Viene una de un amigo tuyo ahora, de Mario Elvira. Hola, aprovechamos de saludar a Mario, esperamos que esté muy bien. Primero, un gran abrazo a Roberto y a José, y una pregunta para Roberto. Teniendo en cuenta que año tras año va disminuyendo la participación de la fibra de lana frente a sus competidores en vestimenta, ¿te podés imaginar cuál será el único nicho que le quede a la lana como participación en el mercado en el mediano plazo? La participación de la lana, como yo dije, hoy es el 1,2 del total de fibras usadas. En el vestimenta debe llegar a 3,5, quizá más. Pero yo creo que tiene espacio digo, va a ser seguir siendo una fibra nicho, una fibra que tiene que apostar a un mercado de alto valor, a una fibra de lujo, una fibra que tiene buenas cualidades, que tiene todos estos temas ambientales requeridos y demás, y va a competir bien. O sea, lo que interesa es que a mí no me importa ser el 1,2 o el 1,5, lo que yo digo es, si el volumen de lana se vende bien, se vende a buen precio por ese tipo de condiciones que los consumidores reclaman, creo que no va a haber problema. Gracias, Roberto. Vamos, hay una de Héctor, que no tengo más antecedentes de ese nombre, pregunta: ¿en Sudamérica y en especial en Chile existe algún organismo que pueda certificar bienestar animal en producción de lana y que sea reconocida por el mercado?
Bueno, yo te diré que no conozco la situación de Chile, pero me consta que hay, sí, hay posibilidades de analizar todos estos temas con cualquier organización que esté con alguna marca. Existen varias, digo, acabo de ver un mensaje también, por ejemplo, de Gabriel Berardinelli de OIA Argentina, que maneja el tema orgánico. Las mismas firmas compradoras se están involucrando. Digo, eso es un ejercicio que no es demasiado difícil, es posible, y yo diría que yo lo haría, lo pensaría y trataría de armar las posibilidades de tener este tipo de certificación, que ya te digo, están empezando a aparecer cada vez más, ¿no? Tal cual, tal cual. Vamos a seguir, Roberto. Hay dos o tres preguntitas más que no puedo, y ahí voy a cortar por el tiempo. Sí, sí. De Nicolás Petrovich, desde Tierra del Fuego. Saludamos también a Nicolás. Dice, buenas tardes. De acuerdo a la charla, se ve que es muy probable que la recuperación de la lana sea muy leve, por lo que me gustaría preguntarle a don Roberto Cardelino si en una majada de animales de lana fina recomendaría el mantener el mínimo de reemplazo de borregas para aumentar más los vientres que van a cruzas terminales. Bueno, ¿Se entendió, Roberto? Sí. sí, sí, sí. Digo, si yo tengo yo no haría nada si tengo una majada de lana fina, buena, bien armada, no me desprendería, o sea, no tomaría acciones que me afectaran ese tipo de producto que ya tengo consolidado, ¿no? Lo cual no implica, si los números dan, que bueno, que un año se haga eso y se cruce, no pasa nada, ¿sí? Es una solución, y quizá una solución inteligente para salir del paso, ¿no? Pero no digo, no haría nada definitivo en términos de desarmar esa máquina productiva que ya alguien tiene armado, ¿no? Que no es sencilla Sí, de a mí armar. me parece que eso, Roberto, está muy relacionado con su resultado reproductivo. Si tiene un Obvio. buen resultado reproductivo, vamos con la cruza terminal, me parece. Si no estás limitado en los reemplazos, ¿no? Claro. Tiramos otra, hay una de Sergio Pena de INTA Santa Cruz. Te saludamos, Sergio, gracias por el comentario y por asistir. Dice, dado que la producción de prendas se corrió a países como Vietnam, donde se cuestiona la situación laboral, ¿no se corre el riesgo que haya una suba de costos y por lo tanto de prendas y esto frene la demanda? Honestamente, no lo sé, pero yo creo que el tema del mínimo costo está más asociado a eso que yo llamaba la moda rápida, el fast fashion. Es así que precisa de un lugar donde confeccione que sea mínimo costo. Chao. Pero también lo que yo pienso lo que piensan muchos, es que va a cambiar el objetivo del consumidor. Si esa fast fashion termina o comienza a declinar, y la gente obviamente tiene preferencia por cosas más durables, no, esas cosas más durables vendrán de otros países que pueden tener más alto costo y demás, pero digo, mirá que las prendas de lana, el nicho de la prenda de lana no es un nicho de bajo costo, sino que es un nicho de calidad. Ese es el partido que tiene que jugar la lana. El otro que lo juegue los sintéticos, etcétera, que bueno, que ya ves cuál es la reacción del consumidor. Totalmente contrario, ¿no? Bien, gracias, Roberto. Voy a terminar con una, porque después hay otra pregunta sobre aspectos sociales que me parece que de alguna manera se liga con esta de recién, ¿no? Del empleo en los países donde se podría hablar de un dumping laboral. Hay una pregunta de José Miguel Marín, que aprovechamos de saludar a José Miguel. Dice una consulta, ¿qué opina del incremento de fibras negras en las lanas de Magallanes?
Compradores en temporadas pasadas han comentado que estas han aumentado. Gracias por la exposición. Bueno, yo creo que el tema de la producción de lana no está totalmente, mejor dicho, no está solamente asociada al tema del diámetro, ¿verdad? Es un tema de calidad en su sentido más global. Es el diámetro, es el largo, es el color, es la ausencia de fibras coloreadas, etc. Eso es un tema importante, es un tema que hay que cuidarlo, y yo creo que si uno tiene como objetivo de su sistema de producción la producción de lana de calidad, tiene que evitar lo que sean incidencia de fibras coloreadas, que en general tienen dos orígenes, pues genéticos, porque vienen de un lunar y eso, que simplemente lo que hay que hacer es refugar animales, etcétera, etcétera, o de un mal acondicionamiento, ¿no?, de la lana, que muchas veces se van fibras coloreadas por la orina, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso yo creo que hay que cuidarlo y hay que subirlo ¿cómo te voy a decir?, al sistema de producción. No es solamente producir, bueno, voy a producir 20 micras, bueno, pero ¿con qué largo? ¿Con qué color? ¿Con fibra coloreada? ¿Con fibra medulada? No, bueno, no, tiene que ser el paquete completo, ¿no? Bueno, Roberto, esto es un vicio que, como bien sabemos nosotros, y podríamos seguir hablando varios días, pero en beneficio del tiempo y en respeto a los próximos expositores, vamos a dar por cerrada la presentación, las consultas. Agradecemos la presencia de todos, y en especial Roberto, y una vez más, es un placer poder acompañarte, presentarte y verte, lamentablemente no en persona, pero bueno, ya vendrá otros momentos. Muchas gracias. Gracias a ti, Raúl. Un abrazo. Bueno, y doy el pase a mi compañera Camila Sandoval, que va a moderar el siguiente bloque. Yo me despido. Gracias a todos por su presencia.